Esta es una novela que de alguna manera, bueno, exagera, caricaturiza los rasgos y los comportamientos de Alejandro Toledo y de todos los personajes que uno los puede reconocer con otros nombres, ¿no? O sea que ya es difícil, digamos, exagerar los rasgos de Alejandro Toledo, que en sí mismos son. Entonces, el tema es que la novela, por esa razón, se desenvuelve, digamos, en un nivel muy truculento, casi abyecto, digamos, digamos, estos personajes aparecen con sus rasgos más canallescos, ¿no? Sí, sí. ¿Tú has hecho eso deliberadamente? Bueno, no sé, no, deliberadamente yo no usaría ese adverbio, no. ¿Te parece que describe la realidad tal cual es? Intuitivamente, sí. Así es la cosa. Bueno, con un poco de exageración, ¿no? Pero en la realidad el candidato presidencial, como en la novela, negó a su hija y ganó las elecciones. En la realidad el candidato presidencial, negando a su hija, tenía el apoyo de los principales canales de televisión que miraban a otro lado, silbaban y decían, bueno, está negando a su hija, pero comparado con Alan, tenemos que apoyarlo. En la realidad, el periodista que está entre dos fuegos, Juan Balaguer, que probablemente es mi alter ego, ¿no? Sí, pues, evidentemente. Y evidentemente él es un periodista que no sabe si debe servir a la causa de la verdad, estas dos mujeres piuranas que luchan por su honor, o si debe plegarse a los intereses del dueño del canal y del candidato presidencial, que quieren que él siga siendo, digamos, leal a esa agenda, ¿no? Entonces es un periodista que se encuentra entre dos fuegos, en medio de ese fuego cruzado, y además que es muy vulnerable porque es homosexual en el closet. Claro. Y tienen un video sexual de él con su amante. Entonces, estoy lleno de videos, todos tienen su video. Todos extorsionan a todos, ¿no? Todos extorsionan a todos, todos son de un nivel, pero de un, yo no sé, tremendo. Sí. No, digamos... ¿No te ha gustado la novela, no? No, bueno, sí, es entretenida, ¿no? La vas leyendo, pero, claro, es demasiado... ¿Qué te puedo decir? Faltaría un poco de sofisticación en estos personajes, un poco, tienen que pensar algo un poquito más elevado que solamente decir lisuras permanentemente, cosas de, eso es lo que... el nivel político, digamos, es... Bueno, es de una gran sordidez, es de una gran sordidez, es una gran sordidez, chabacano, muy escabroso, ¿no? Parece una novela policial, realmente. Sí, pues. Pero es el recuerdo que yo tengo, por supuesto. O sea que así era la cosa. Es el recuerdo que yo tengo. Pero tú llegaste, por ejemplo... No sé, no recuerdo bien esa época ni cuál fue exactamente tu participación en el tema, me acuerdo... Me metí bastante en el caso. Te metiste bastante en el caso, pero ¿tú efectivamente te enteraste antes de la elección de este asunto? Sí. Pero no lo pudiste entrevistar antes de la elección. Claro que sí. Sí. Esto era el año 2001. Y entonces yo me había puesto de acuerdo con Ifcher para hacer un programa al que le puse El Francotirador. El programa comenzó en febrero de 2001. Antes yo había apoyado a Toledo. El año 2000 yo voté por Toledo. Escribí columnas apoyándolo. Yo estaba con Toledo. Entonces tenía toda la intención de hacer ese programa para colaborarle a Toledo. Y una vez que comenzó, recibí un correo electrónico y por esto yo creo que es el azar, ¿no? El azar que trajo a mí esta historia para que yo tomara una posición primero periodística y luego, 12 años después, literaria. Saraí, que tenía 14 años, me escribió un email y me dijo, mira, a ver si tú eres periodista de verdad. Yo soy la hija de Toledo. Yo veo a mi papá en los afiches que quiere ser presidente, va a ganar, sí, es el favorito, pero yo soy su hija. Y mi mamá lo está enjuiciando desde que yo nací. Si tú de verdad eres un buen periodista y no un sobón de Toledo, recuerdo que ella usó esa palabra en el mail, entrevístame, pues. Era así, pues era insolente. Y así fue. Entonces yo la conocí a su mamá. ¿La entrevistaste antes de la elección? Claro, claro. Pero no, eso no impidió que ganara. No, entrevisté
a Lucrecia y a Saraí, con la, por supuesto, abierta oposición de Ifcher, que no quería que yo hiciera eso, que me decía, no, es una hija negada, todo el mundo tiene una hija negada en el Perú, Jaime. Bueno, no todo el mundo. No, pues a mí me parecía muy serio, ¿no? A mí me parecía que eso tocaba el corazón moral del personaje, su credibilidad. Y luego entrevisté a Toledo y a Elian, que se pronunciaron al respecto, ¿no? Y yo me llevé un gran desencanto de Toledo. El tema, ¿no? Sí, Toledo encontraba la manera de hacer el baile del ombligo y lo que hizo al final, que terminó reconociéndola tarde y mal por circunstancias políticas y sin hacerse la prueba de ADN, ¿no? Porque yo lo que recordaba es que esto estalló a los 2 o 3 meses de su gobierno, digamos, estalló ya de manera más abierta y pública, y fue lo que causó la inicial caída en las encuestas, en su aprobación, que comenzó con una aprobación relativamente alta y a los pocos meses o semanas, diría yo, empezó una caída libre. Pero periodísticamente estalló antes de la primera vuelta. Claro, si yo me acuerdo que yo hice todas estas entrevistas los fines de semana en el francotirador, recuerdo mis muy acaloradas discusiones con Álvaro Vargas Llosa, recuerdo que Álvaro apoyó a Toledo hasta la primera vuelta. En la primera vuelta yo ya voté por Lourdes Flores. Después de la segunda vuelta, ya estaba Toledo herido por el tema de Saraí. Álvaro se bajó de esa candidatura, dejó de creer en ella, ¿no? Pero ya el tema de Saraí había dañado mucho la credibilidad de Toledo. Él no tuvo la inteligencia moral, humana y además política, electoral, de reconocer a su hija, hacerse la prueba de ADN y firmarla antes de las elecciones. Por eso luego, los primeros meses o años de su gobierno, él ya estaba lastrado por ese tema, ¿no? ¿Tú crees que esta casa en Las Casuarinas y esta oficina que ha comprado su suegra, sí, la ha comprado con la plata de Toledo o con la plata de Maiman o con la plata de quién? Mi intuición me dice que esa plata es de Toledo, de ninguna manera es de la suegra, ¿no? Habría que ser muy despistado para creer que la suegra se va a comprar una casa en una ciudad en la que no vive con unas indemnizaciones que no ha cobrado. Ese es un cuento. Ahora, ¿qué es la plata de Maiman? Yo no creo. Yo creo que es la plata de Toledo. Claro, él ha venido a decir acá que es la plata suya. No creo. En esa campaña hubo otro escándalo que llegó a mí el año 2001, antes de que ganara Toledo. Me dijeron, oye, Toledo se está quedando con la plata de las donaciones. Ha ido con Álvaro a Nueva York, le ha pedido 1 millón a Soros, ha ido por acá, ha ido por allá. Yo tenía fuentes muy confiables. Y entonces me dieron los papeles de, efectivamente, Toledo pedía $1 millón y luego mandaba 700, 800 mil a una cuenta en Charlotte, North Carolina, a nombre de su sobrino. No era su suegra, era su sobrino. Pero ya era la misma modalidad, es decir, pedir donaciones para la campaña, se quedaba con una parte cuantiosa de la donación y la camuflaba. Cuando yo denuncié esto, recuerdo claramente a Toledo con Raúl Díaz Canseco diciendo, no, es que esa cuenta en Carolina del Norte es un fondo de contingencia. La pregunta era, ¿de contingencia para qué? ¿Para qué? Sí, pues. Bueno, pues para el exilio de Toledo, ¿no? Sí, pero en este caso estamos hablando de casi $5 millones, ¿no? Sí. Ha sorprendido de todos modos, ¿no? No se pensaba. Ha sorprendido, pero entonces después tú no me digas que mi novela es muy truculenta. Toledo desborda las truculencias de mi novela. Yo creo que Alcides Tudela en la novela se queda corto respecto de lo que Toledo es capaz. Bueno, vamos a ir a una pausa. Regresamos. Tu carro vale mucho. Asegúralo. Recibí un correo electrónico y por esto yo creo que es el azar, ¿no? El azar que trajo a mí esta historia para que yo tomara una posición primero periodística y luego, 12 años después, literaria. Saraí, que tenía 14 años, me escribió un email y me dijo, mira, a ver si tú eres periodista de verdad. Yo soy la hija de Toledo. Yo veo a mi papá en los afiches que quiere ser presidente, va a ganar, sí, es el favorito, pero yo soy su hija. Y mi mamá lo está enjuiciando desde que yo nací. Si tú de verdad eres un buen periodista y no un sobón de Toledo, recuerdo que ella usó esa palabra en el mail, entrevístame, pues. Era así, pues era insolente. Y así fue. Entonces yo la conocí a su mamá. ¿La entrevistaste antes de la elección? Claro.
claro. Pero no, eso no impidió que ganara. No, entrevisté a Lucrecia y a Saray con la, por supuesto, abierta oposición de Ifcher, que no quería que yo hiciera eso, que me decía, no, es una hija negada, todo el mundo tiene una hija negada en el Perú, Jaime. Bueno, no todo el mundo. No, pues a mí me parecía muy serio, ¿no? A mí me parecía que eso tocaba el corazón moral del personaje, su credibilidad. Y luego entrevisté a Toledo y a Elian, que se pronunciaron al respecto, ¿no? Y yo me llevé un gran desencanto de Toledo. El tema, ¿no? Sí, Toledo encontraba la manera de principales canales de televisión que miraban a otro lado, silbaban y decían, bueno, está negando a su hija, pero comparado con Alan, tenemos que apoyarlo. En la realidad, el periodista que está entre dos fuegos, Juan Balaguer, que probablemente es mi alter ego, ¿no? Sí, pues, evidentemente. Y evidentemente él es un periodista que no sabe si debe servir a la causa de la verdad, estas dos mujeres piuranas que luchan por su honor, o si debe plegarse a los intereses del dueño del canal y del candidato presidencial, que quieren que él siga siendo, digamos, leal a esa agenda, ¿no? Entonces es un periodista que se encuentra entre dos fuegos, en medio de ese fuego cruzado, y además que es muy vulnerable porque es homosexual en el closet, y tienen un video sexual de él con su amante. Entonces, estoy lleno de videos, todos tienen su video. Todos extorsionan a todos, ¿no? Todos extorsionan a todos, todos son de un nivel, pero de un, yo no sé, tremendo. No, digamos... ¿No te ha gustado la novela, no? No, bueno, sí, es entretenida, ¿no? La vas leyendo. Hacer el baile del ombligo y lo que hizo al final, que terminó reconociéndola tarde y mal por circunstancias políticas y sin hacerse la prueba de ADN, ¿no? Porque yo lo que recordaba es que esto estalló a los 2 o 3 meses de su gobierno, digamos, estalló ya de manera más abierta y pública, y fue lo que causó la inicial caída en las encuestas, en su aprobación, que comenzó con una aprobación relativamente alta y a los pocos meses o semanas, diría yo, empezó una caída libre. No, pero periodísticamente estalló antes de la primera vuelta. Claro, si yo me acuerdo que yo hice todas estas entrevistas los fines de semana en el francotirador, recuerdo mis muy acaloradas discusiones con Álvaro Vargas Llosa, recuerdo que Álvaro apoyó a Toledo hasta la primera vuelta. En la primera vuelta yo ya voté por Lourdes Flores. Después de la segunda vuelta, ya estaba Toledo herido por el tema de Saray. Álvaro se bajó de esa candidatura, dejó de creer en ella, ¿no? Pero ya el tema de Saray había dañado mucho la credibilidad de Toledo. Él no tuvo la inteligencia moral, humana y además política, electoral, de reconocer a su hija, hacerse la prueba de ADN y firmarla. Pero, claro, es demasiado... ¿Qué te puedo decir? Faltaría un poco de sofisticación en estos personajes, un poco, tienen que pensar algo un poquito más elevado que solamente decir lisuras permanentemente, cosas de, eso es lo que... el nivel político, digamos, es... Bueno, es de una gran sordidez, es de una gran sordidez, es una gran sordidez, chabacano, muy escabroso, ¿no? Parece una novela policial, realmente. Sí, pues. Pero es el recuerdo que yo tengo, por supuesto. O sea que así era la cosa. Es el recuerdo que yo tengo. Pero tú llegaste, por ejemplo... No sé, yo no recuerdo bien esa época ni cuál fue exactamente tu participación en el tema. Me acuerdo... Me metí bastante en el caso. Te metiste bastante en el caso, pero ¿tú efectivamente te enteraste antes de la elección de este asunto? Sí. Pero no lo pudiste entrevistar antes de la elección. Claro que sí. Sí. Esto era el año 2001. Y entonces yo me había puesto de acuerdo con Ifcher para hacer un programa al que le puse El Francotirador. El programa comenzó en febrero de 2001. Antes yo había apoyado a Toledo. El año 2000 yo voté por Toledo. Escribí columnas apoyándolo. Yo estaba con Toledo. Entonces tenía toda la intención de hacer ese programa para colaborarle a Toledo. Y una vez que... esta es una novela que... de alguna manera, bueno, exagera, caricaturiza los rasgos y los comportamientos de Alejandro Toledo y de todos los personajes que uno los puede reconocer con otros nombres, ¿no?
O sea que ya es difícil, digamos, exagerar los rasgos de Alejandro Toledo, que en sí mismos son. Entonces, el tema es que la novela, por esa razón, se desenvuelve, digamos, en un nivel muy truculento, casi abyecto, digamos, digamos, estos personajes aparecen con sus rasgos más canallescos, ¿no? Sí, sí. ¿Los has hecho eso deliberadamente? Bueno, no sé, no, deliberadamente yo no usaría ese adverbio, no. ¿Te parece que describe la realidad tal cual es? Intuitivamente, sí. Así es la cosa. Bueno, con un poco de exageración, ¿no? Pero en la realidad, el candidato presidencial, como en la novela, negó a su hija y ganó las elecciones. En la realidad, el candidato presidencial, negando a su hija, tenía el apoyo de los